María Eugenia, ya, así, ya iniciaste a grabar, ¿cierto? Muy bien. Sí, acabo de iniciar. Bueno, damos inicio entonces a esta cátedra nómada. De antemano, una disculpa para todos los asistentes por los inconvenientes pues presentados. Igual pues la profesora Jenny siempre estuvo muy pendiente de tratar de darle una solución inmediata y bueno, está en ese proceso también de hacer ese enlace con su iPad para tener una presentación mucho más interactiva. Muchas gracias por estar todos acá presentes. El día de hoy vamos a tener la presentación de la profesora Jenny Alejandra Mancera Carmona, titulada Evaluación del impacto ambiental y social en proyectos de ingeniería. Para mí es un placer y una fortuna presentar a la profesora Jenny, que también hace parte del comité organizador de la Cátedra Noma, entonces es muy grato poder presentarla. Jenny, en su biografía, nos comparte que es guía profesional de turismo, también es administradora ambiental y especialista en pedagogía para docencia universitaria. Jenny trabaja como docente de cátedra en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia desde el 2014 y también se desempeña como independiente en el área de la consultoría ambiental, educación ambiental, conservación voluntaria de ecosistemas y la facilitación gráfica. Entonces, Jenny, no sé si estás lista. Un último comentario es sobre las preguntas. Si estás interesada en que te vayan haciendo preguntas conforme vas avanzando en la presentación, o si prefieres las preguntas para el final de tu charla. ¿Cómo te parece mejor? De una, la presentación, las preguntas de una vez para que podamos ir conversando. Listo. También nos acompaña el profesor Joseph del Pascual Bravo, quien estará muy pendiente en la parte de las preguntas, ¿sí? Direccionando esa sesión. Entonces, bueno, eh, todo el público es tuyo, profesora Jenny. Bueno, entonces mientras terminan acá de organizar el iPad, vamos a ver si ya tenemos, les voy contando un poquito sobre este tema que vamos a conversar el día de hoy. La evaluación de los impactos ambientales en los proyectos de ingeniería. Bueno, lo primero que quiero realizar es una pregunta, y si ustedes por favor pueden irla escribiendo en el chat, es si consideran que lo que entienden o lo que han escuchado sobre impacto ambiental lo consideran como algo positivo o quizás algo negativo. Eso sería como lo primero que les quiero preguntar. Entonces los invito a todos a que escriban si escuchan o sienten que es algo negativo, si escuchan o sienten que es algo positivo, y ahí vamos leyéndolos con la ayuda de los profes asistentes a esta charla para poder entender un poquito más sobre esto. Ambas, negativo, ambas. ¿Quién más quiere seguir hablando? Positivo por el lado del desarrollo del impacto. ¿Quién más quiere ir diciendo? Depende del modo en el que se mire. Depende del contexto. Negativo. Bueno, me asombra mucho que estén comentando todo esto porque justamente la evaluación de los impactos implica como esas dos cosas, que se pueda reconocer como algo positivo o como algo negativo también. Por eso es que es como tan interesante ese contexto de entender los impactos ambientales, y por eso hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, les cuento que ya acá con un poco de ayuda divina de mi esposo, que muy pacientemente me ayudó, ya pude conectar el iPad y pues ahí les estoy mostrando más o menos cómo era la idea. Les quería comentar también que aparte pues como de lo que estaban hablando allí,
mis compañeros en la presentación, yo trabajo como documentadora gráfica y quería pues tratar de hacer precisamente un ejercicio de documentación gráfica con ustedes y de facilitación gráfica para poder explicar esta presentación del día de hoy. Así que bueno, acá ya estamos listos. Muchas disculpas a todos por la demora y vamos entonces a continuar. Entonces, bueno, hablando un poco sobre qué es un impacto ambiental, vamos a hablar sobre eso precisamente que estamos hablando. Recuerden que si tienen alguna duda, me la pueden manifestar en el chat y en cualquier momento yo voy a estar muy atenta para poder ayudar a responder estas inquietudes en la medida en la que mis compañeros me vayan diciendo. Solo digan, Jenny, tenemos tal pregunta y yo ya presto atención a la pregunta para irla resolviendo y que no nos vayamos como hasta el final de la clase para poderlas atender. Entonces, bueno, acá tengo el iPad y con el lapicito que tiene este es con que voy a ir realizando esta presentación. Lo primero que vamos a conversar un poco es sobre qué es un impacto ambiental, ¿cierto? Un impacto ambiental es bueno, un impacto ambiental, que no quiere escribir, un segundo, por favor, ¿qué es lo que se me ha bloqueado? Bueno, un impacto ambiental es un cambio que se da en la naturaleza. Es un cambio que puede ser positivo o negativo dependiendo de las características de transformación que ésta tenga. Creo que ahora sí me va a permitir. Esperen un segundo, por favor. Bueno, entonces, un impacto ambiental es un cambio que se da en la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta gráfica en donde decimos que esta es la calidad ambiental, y del otro lado tenemos el tiempo, entonces podemos pensar que la naturaleza de por sí tiene como una especie de degradación normal, es decir, los atributos de la naturaleza en la medida en la que pasa el tiempo van como degradando sus características como de calidad. Por ejemplo, un árbol crece, va envejeciendo, se va muriendo, entonces esa calidad ambiental tiene un ciclo que tiende a ir como a la entropía cero, por decirlo de una manera técnica. Pero cuando nosotros ejecutamos una acción por los seres humanos, ¿cierto? Si generamos una acción, esa acción va a tener dos efectos distintos. Uno es que este impacto ambiental tenga como a cambiar negativamente, o sea, que disminuya su calidad ambiental en cierta cantidad, o por otro lado, que el impacto ambiental mejore también como en criterios de esa mejora de la calidad ambiental, que era justamente lo que algunos de ustedes estaban escribiendo en el chat. Y eso hace que esa calidad ambiental sea o una característica positiva o una característica negativa en términos de los impactos ambientales. Por eso los impactos tienen unos atributos y esos atributos, por ejemplo, el primero, según la metodología de CONESA, se llama clase. La clase, como ustedes acabaron de ver, puede ser o positiva o negativa, dependiendo de su manifestación en la naturaleza. Otro de los atributos de los impactos ambientales es la extensión. Y acá es, por ejemplo, cuando, digamos, una persona que tiene un cultivo, digamos que siembra maíz o cosecha alguna cosa, y esa persona necesita hacer una enmienda en el suelo, utilizar algún fertilizante, algún químico o algo por el estilo que genere como manejo a algunas de las características que él tiene para poder sembrar. Cuando realiza eso,
Cuando realiza eso puede suceder algo y es que, digamos que lo que él hace tiene un efecto que va más allá de los límites de su predio. Por ejemplo, si acá de esta cerca para arriba es su predio, pues esto va a tener como un efecto si hubiera como un cuerpo de agua. Por ejemplo, supongamos que afectara la vida de los peces que se encuentran aguas abajo. Y eso pues va a tener un efecto también negativo en la salud de una persona que, por ejemplo, necesite esos peces para poder pescar. Entonces, en esta relación, la extensión tiene una característica y es que si bien el impacto ambiental lo genera esta persona en un lugar, los efectos negativos van a también trasladarse a otro espacio diferente en ese lugar. Otro de los momentos de los atributos de los impactos ambientales que estamos acá mencionando en esta clase es que los impactos también tienen un momento. El momento hace referencia a que, por ejemplo, supongamos este señor que estaba aquí cocinando, necesita poder realizar, bueno, cosecha la comida y se la quiere comer, pues si está utilizando agroquímicos con toda seguridad, eso va a tener pues un alguna característica que no va a ser tan chévere para su salud. Supongamos que esa persona está en ese momento comiendo y en el proceso de comida, hoy se está alimentando, no tiene ningún efecto negativo, pero puede que el día de mañana o en el futuro, mejor dicho, para hacerlo más memorable, pues tenga otro efecto negativo, como quizás que su salud se vea como afectada y pues esta persona termine en otro espacio y en otro lugar de la vida. Entonces, los impactos también pueden cambiar así. Es decir, yo respiro hoy una calidad del aire que se encuentra nociva, pero puede que en el futuro esa calidad nociva tenga una afectación a mi salud y pues pueda generarme una enfermedad, ¿cierto? Otro de esos impactos ambientales que también podemos mencionar con relación como a la, digamos, la alimentación de lo que venimos hablando es que supongamos que esa misma alimentación a mí el día de hoy me esté generando como unos efectos en la salud, por ejemplo, que no me sienta muy bien de salud. Y es precisamente por esa alimentación llena de químicos nocivos que estoy utilizando. Supongamos que yo la cambie. Y si la cambio, eso puede tener como un efecto que cambie en el futuro y pues pueda tener una mejor salud, una mejor calidad de vida. Eso suele suceder también con otros impactos ambientales cuando, digamos, el efecto que este tiene en la naturaleza puede demorarse un tiempo determinado. Por ejemplo, ser fugaz, que una vez se hace la actividad, esto cambie y se vaya, o que una vez se hace la actividad, el impacto permanezca en la naturaleza, como por ejemplo puede ser una actividad de minería, que cuando se genera la extracción de estos materiales, pues esto tiene como un efecto que perdurará en el tiempo por todos los cambios que esto está generando en la naturaleza. Entonces, esa es otra característica. Otra de las características que podemos mencionar en los impactos ambientales es la relación causa-efecto. Ejemplo, yo tengo un lugar determinado y en ese lugar, digamos, ocurre una actividad que genera como un daño. No sé, una explosión, un daño, un vertimiento, una contaminación determinada. Pero el efecto también puede como ir a otro espacio y otro lugar diferente, ¿cierto? Sin que eso esté relativamente directamente relacionado, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí no hicieron nada, pero también están sufriendo los impactos ambientales que se generaron en ese contexto. Entonces es como que lo hago, el efecto o la acción se generó en un espacio, pero su efecto negativo fue a otro lugar diferente. Esa es también una característica de los impactos ambientales. ¿Cómo vamos hasta aquí? Voy siendo clara con lo que vamos explicando. ¿Alguna pregunta por el momento en relación a lo que es los impactos ambientales? Mientras ustedes manifiestan sus dudas, les voy a ir explicando otra cosa. Los impactos ambientales también tienen unos nombres, es decir, cuando nosotros hablamos de ellos, no es solamente como decir que un impacto ambiental es los residuos.
no es solamente decirlo así. O sea, entendemos que un residuo sólido puede generar un daño en la naturaleza, pero eso va un poquito más allá de lo que significa ese daño ambiental. Entonces, los impactos tienen como unos atributos que denominamos nombres y apellidos. Hay una persona muy reconocida en el medio de la evaluación de los impactos ambientales, el profesor Jorge Arboleda, del cual la mayoría de las personas que hablamos sobre impactos ambientales conocemos. Hablaba de que los nombres tienen, de los impactos tienen nombres y apellidos. Entonces, ¿cómo sería eso? Pues es bueno, es como si viéramos que el impacto ambiental tiene una identificación y ese impacto ambiental que tiene una identificación, me quedo como visquito, tiene un nombre y un apellido, como todos nosotros normalmente lo tenemos. Entonces, si nosotros denomináramos este impacto ambiental de residuos de una manera más apropiada, podríamos decir que este podría ser como el incremento en la contaminación por residuos sólidos. Cuando hablamos de esos atributos de que tienen nombre y apellido, es mucho más claro que solo decir residuos, porque tal cual como lo habíamos hablado aquí en el chat, un impacto ambiental puede ser, por ejemplo, positivo en términos de los residuos, como el aprovechamiento del material reciclable de los residuos sólidos de un proceso productivo. Y si eso se reincorpora al ciclo de vida o todo el tema de cadena de valor, de economía circular o demás aspectos, entonces ahí tendría mucho sentido que pueda ser un impacto positivo. Pero si eso se encuentra directamente en la naturaleza, contaminando el suelo o el agua o cualquier otro elemento que se encuentra allí, ahí es cuando ese impacto ambiental tiene esa característica de negatividad. Y en ese sentido, es muy importante poder entender que los impactos ambientales en la actualidad, gracias a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tiene también una forma que ya facilita mucho como poderlos nombrar. Y es porque ellos tienen una lista. Y esa lista del ANLA permite que nosotros podamos identificar entre una gran cantidad de impactos, que pueden ser 500 tranquilamente, los nombres de esos impactos de manera correcta. Entonces, ahora se nos facilita mucho buscar en esa lista y poner dentro de las evaluaciones de los impactos ambientales la forma correcta de poderlo realizar, que antes nos tocaba a los evaluadores de impacto ambiental de una manera un poco más como manual. Profe Jenny, Bueno, hola, ¿qué más? Te y interrumpo. Tenemos una primera pregunta de adelante. Salim Hernández. Nos dice, ¿cómo influye la agricultura intensiva en la degradación del suelo y la pérdida de la biodiversidad? Bueno, Salim, la agricultura intensiva daña de muchas maneras la naturaleza, porque primero, pues, digamos que hace un cambio muy grande en la cantidad de la cobertura vegetal que se encuentra sobre el suelo. Por ejemplo, pues, digamos, quita esa cobertura vegetal que puede ser originaria, la puede volver en un solo tipo cuando hablamos de un cultivo tipo monocultivo, como por ejemplo tener solamente pastos para la ganadería o solamente, por ejemplo, caña o solamente un cultivo como el de la palma de aceite. Entonces, al volver eso como monocultivo, quita mucho la capacidad de que se vuelva parecido a un ecosistema y de que las especies que están en el ecosistema puedan tener interacción. En ese sentido, se pierden muchas otras relaciones que son importantes para la naturaleza. Por ejemplo, relaciones que tienen que ver con los ciclos biogeoquímicos, el agua, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, todos esenciales para que se encuentre en equilibrio. Y eso hace que sea muy propenso a que el ecosistema o ese cultivo se esté como descompensado de manera apropiada y que sea también muy vulnerable a cosas como incendios, como vulnerabilidad al cambio climático, como por ejemplo la presencia de plagas o digamos presencia de algunos insectos o bacterias que pueden generar daños muy graves en esos cultivos. Entonces, económicamente también puede afectar.
Y asimismo, si eso lo llevamos a escalas más pequeñas, como por ejemplo la biodiversidad que se encuentra presente en los suelos, por supuesto que tener una agricultura de gran escala o intensiva, pues también hace que se pierda esa biodiversidad de ese suelo, representada en insectos, en macro y microinvertebrados o en las bacterias que se encuentran allí presentes, y eso también hace que se genere dependencia en insumos químicos para que se generen los nutrientes necesarios solo para que crezca el cultivo que se encuentra allí. ¿Alguna otra Gracias, pregunta? profe Jenny. Sí, tenemos 3 más. ¿Las hacemos de una vez? Claro. Listo. Nos pregunta Javier Sánchez, ¿qué técnicas de mitigación se pueden implementar para reducir los efectos negativos de la construcción de grandes obras en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental? Muchas, muchas. Lo primero es que nosotros tengamos la oportunidad de poder hacer una evaluación de los impactos ambientales. Entonces es entender en esas características del proceso de construcción, por ejemplo, cuáles son los recursos naturales que más se van a ver afectados, como por ejemplo la generación de residuos o la contaminación del aire por material particulado o la contaminación del agua. Pues pueden haber muchos impactos que puedan estar presentes, y cuando nosotros los reconocemos podemos establecer medidas de manejo directamente en los planes de manejo ambiental o en otras estrategias que puedan permitir ayudar a disminuirlos. Son características que son afines al área ambiental, pero no solamente del área ambiental. Por ejemplo, áreas de la ingeniería como eléctrica o ingeniería en sistemas, por ejemplo, podrían desarrollar aplicativos que puedan permitir monitorear cómo van cambiando esos elementos en la naturaleza para poder estar atentos a esos cambios, cuidarlos y poderlos corregir durante los procesos de construcción. La evaluación de los impactos ambientales, por ejemplo, es obligatorio para los procesos de construcción. Cuando hablamos en ciudades como este tipo, que requieren, pues que normalmente una construcción tiene muchos impactos con los vecinos, con los ecosistemas que son limitados en un entorno urbano como la ciudad, entonces es un requisito obligatorio para que la constructora lo pueda generar. Y cuando hablamos de áreas sensibles, como las áreas naturales protegidas, también es un requisito fundamental para que se disminuyan los efectos negativos en la naturaleza. Listo, gracias, profe Jenny. Por acá también Daniel Maturana nos pregunta, ¿qué herramientas y métodos se utilizan comúnmente para llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental y social? Bueno, hay varias características o varias herramientas. Normalmente utilizamos herramientas de tipo como matrices. Las matrices que se utilizan son como unas herramientas de Excel donde nosotros cruzamos los impactos ambientales con los atributos de los impactos. Por ejemplo, yo aquí les hablé de 5 atributos específicamente. Cuál es la clase, la extensión, el momento, la resistencia, la persistencia y la relación causa-efecto. Pero con esa, por ejemplo, considera otros 5 atributos más, y es con esa precisamente una de las metodologías más utilizadas. Es un archivo que normalmente utilizamos en Excel, los evaluadores de impacto ambientales, y calificamos cada uno de los impactos que sacamos de la lista en ese proceso productivo, por ejemplo, una construcción. Entonces, dependiendo de eso, de los atributos o de la calificación impacto, luego nosotros establecemos medidas para ayudar a corregir, compensar, mitigar o cualquier otra que sea necesaria para que esos impactos estén dentro de un rango permitido por la norma o permitido por el ecosistema que estamos alterando, y se puedan como ayudar a mitigar. Ahora, desde cada uno de los componentes ambientales, la cosa es mucho más específica. Por ejemplo, si estamos hablando de la contaminación de un cuerpo de agua, entonces hay muchas otras técnicas allá. Por ejemplo, técnicas para quitar los sólidos suspendidos, los componentes que estén floculando y estén ahí presentes en el agua, cambiar la composición física o química de la misma. Entonces será muy específico a cada uno de los elementos de la naturaleza, porque la naturaleza, cuando nosotros evaluamos los impactos ambientales, todo el ambiente es como si fuera un plato de comida, ¿sí? Y ese plato de comida nosotros lo tenemos que dividir en pedacitos. Por ejemplo, el agua lo tenemos que estudiar desde el punto de vista de su temperatura, de su color, de su pH, de todos los atributos que tiene el agua, y cada uno lo monitoreamos para poder entender cómo esas acciones que estoy generando en la actividad pues lo van a cambiar y cómo lo van a alterar.
Y en esa alteración, entonces nosotros empezamos a decir, bueno, para disminuir la temperatura, vamos a aplicar tal técnica en las aguas que salen del proceso para que esta no cambie tanto o no impacte tanto la naturaleza. Y eso mismo pasa con los componentes del suelo, con el aire, con la biodiversidad, con las personas también, con las características de la economía. Todos tienen atributos distintos. Muchas gracias, profe Jenny. Por acá tenemos más preguntas. Nos dicen, Claro, adelante. ¿cuáles son los principales desafíos y estrategias para desarrollar la evaluación de impacto ambiental en las fases de un proyecto de ingeniería? Son muchos los desafíos que tenemos. En mi posición particular, considero que uno de los desafíos más importantes a entender acá en nuestro país, porque la evaluación de los impactos es más o menos similar en muchos países. Esto, digamos que las metodologías vienen desde los años 70, sobre todo en Estados Unidos se fueron desarrollando mucho cuando empezaron todo el tema de las hidroeléctricas y casi todos los países del planeta las usamos más o menos similar, pero las normas cambian en cada país. Y en el caso de Colombia, para mí el desafío más complicado es que tenemos, por un lado, la autoridad a la que nosotros le hacemos los trámites o los permisos para que nos permitan hacer un proyecto productivo que tiene muchos impactos. Y por otro lado está el dueño del proyecto. Entonces el dueño del proyecto hace la evaluación de los impactos y se los presenta a la autoridad. Y la autoridad es la que le dice, sí, sus impactos están bien evaluados o no, o sus medidas de manejo son buenas o no, y básicamente responde frente a eso y da la autorización. Pero es muy particular. En Chile, por ejemplo, hay un tercero en la mitad. Entonces está el dueño del proyecto, supongamos una empresa como EPM, en la mitad está una institución como por ejemplo el Colegio Mayor o el ITM, y está la autoridad ambiental. Y este de la mitad es el que hace la evaluación, porque es un supuesto no interesado mucho menos sesgada para el momento en el que esa autoridad toma la decisión. El desafío para nosotros en nuestro país es eso, que el dueño del proyecto de alguna manera tiene sus intereses y puede que la presentación de sus impactos ambientales pueda estar sesgada por la visión que tiene, sobre todo económica, del desarrollo de su proyecto. Listo. Profe Jenny, por acá tenemos más preguntas, pero si te parece bien, sigues o ya vos me dirás si continuamos de pronto Sí, con las preguntas. podemos seguir. Por fin Dale, estén listo. presente en la pregunta en la que quedamos. Voy a explicar ahora cuándo es obligación un impacto ambiental y seguramente por ahí esas preguntas pueden estar relacionadas, ¿vale? Listo, de una. Profe José, ya sabes, activa tu micrófono, me dices, Jenny, acá hay una pregunta y yo ya te presto atención para que lo conversemos. Bueno, Vale. entonces vamos a hablar de cuándo es obligación un impacto ambiental, ¿cierto? Los impactos ambientales son obligación en nuestro país solo en algunos criterios. Por ejemplo, en la normatividad se establecen un poquito más de 30 tipos de impactos ambientales que son obligación de proyectos de ingeniería que tienen la obligación de tener una evaluación de impacto ambiental. Estos, por ejemplo, proyectos que tengan una gran cantidad de daños o de cambios en la naturaleza. Y de acuerdo a eso, entonces es obligación para él. Obligación en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo una mina en mi finca y quiero extraer ese material que tengo, que puede ser oro, por ejemplo, o plata, está en mi finca, pero yo no soy tampoco dueño de ese subsuelo. Entonces, para poder utilizarlo, tengo que hacer un trámite que se llama licencia ambiental. Por eso es obligatorio para mí. Sin esa licencia, yo no estaría operando en términos de legalidad, ¿cierto? Entonces, es obligatorio por eso. Entonces, hablemos un poco de eso, precisamente de las normas. La primera norma que nosotros tenemos dentro de Colombia para hacer la evaluación de los impactos ambientales es un decreto que se llama el decreto 1076 del 2015. Este decreto es un decreto que es el del sector ambiente. ¿Y qué establece ese decreto? Pues básicamente es el que establece todo lo relacionado con la protección del medio ambiente. Es decir, el decreto tiene varias características y es que, pues, por un lado,
establece como todo lo relacionado con la organización del sector de medio ambiente. Por otro lado, establece cuáles son las entidades que regulan o que pueden sancionar. Por otro lado, cuáles son como las normas que se tienen que cumplir. Él compila todo, es un decreto compilatorio que compila un poco más de 80 normas en términos ambientales dentro de Colombia. Esa es la primera norma que uno tiene que tener en cuenta. La segunda es la Ley 99 de 1993. Perdón. El decreto ley, la ley 99 de 1993 está contenida dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, o sea, el que les acabé de mencionar. La otra es la ley 1333 del 2009. ¿Qué es el procedimiento sancionatorio? Este procedimiento sancionatorio es muy interesante porque establece básicamente como las características de violación de la norma que nosotros podamos tener y establece como las condenas para ello. Es decir, pues si una persona como viola una norma, pues él puede establecer que es un delito, que debe ir para la cárcel, o que debe tener una multa, o que debe tener una medida de compensación para la naturaleza. Tiene muchas de esos atributos. Y por supuesto, cuando una persona comete un delito en términos de la evaluación de los impactos ambientales, pues ese es el procedimiento que se aplica, solo para los temas principalmente ambientales. Y por otro lado, tenemos a la resolución 1402 del 2018, que es todo lo que habla de la metodología de evaluación de impactos ambientales. Esta metodología establece cuáles son como las características que debe tener, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental o un diagnóstico ambiental de alternativas o incluso un plan de manejo ambiental, que serían los documentos específicos que uno presenta cuando hace la evaluación de los impactos. Entonces ellos tienen como unas recomendaciones por capítulos y lo que uno hace es como una lista de chequeo para determinar cómo los va cumpliendo y cómo eso lo va como organizando en un documento que después se convierte en un estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Entonces, cuando yo cumplo todas estas normas, principalmente es cuando pues puedo entender cómo es ese tema de la evaluación de los impactos ambientales y cuándo es obligación. Pero entonces, ¿cómo aplicamos esa metodología, cierto? O cómo es ese desarrollo de la metodología para evaluar los impactos ambientales. Y ahí es cuando les comentaba que cuando nosotros hacemos la evaluación de los impactos, siempre lo estamos pensando como si esto fuera un plato. Lo voy a hacer metafóricamente hablando como si fuera una bandeja paisa. Entonces, cuando nosotros hablamos de una bandeja paisa, pues esa bandeja en particular, que es un plato típico para nosotros en Colombia y acá en la región antioqueña, tiene muchísimos ingredientes. Dicen que tienen más o menos unos 16 ingredientes y eso está organizado por categorías. Por ejemplo, tenemos a los frijoles, que serían como parte de la proteína, si así lo queremos mencionar. Tenemos también al huevito, que también es parte de esa proteína. Tenemos también al chorizo, al chicharrón, por supuesto. Tenemos también vegetales. Supongamos que esta es una bandeja paisa que tiene bastantes vegetales. A nuestro amado y adorado aguacate, más vegetales. Y tenemos a los carbohidratos. Entonces voy acá a representar a la masita de arroz, por supuesto la tajada y a la arepita. Listo. Cuando nosotros tenemos una bandeja paisa, es una cosa grande, llena de muchísimas cosas, pero no somos capaces de comerla toda de una. Eso nos toca de cucharadita. Una cucharada de frijoles, una cucharada de huevito, una cucharada de arroz, un pedacito de tajada,
y así sucesivamente lo vamos organizando, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos la evaluación de los impactos ambientales, es igual. Tenemos que sectorizar las cosas de la naturaleza, dividirlas en parte para poder ver cómo es cada una de ellas. Entonces, supongamos que yo cojo todo el grupo de los carbohidratos y ese grupo lo voy a denominar como el medio económico. Si yo cojo todo el grupo de las verduras, supongamos, lo voy a llamar como el medio natural. Si yo cojo todo el medio de, perdón, este de acá eran las proteínas, el frijol, los huevitos, el chorizo y el chicharrón. Y si ahora sí cojo a los carbohidratos, ese lo puedo denominar el medio sociocultural. Y es así como nosotros hacemos la evaluación. Dividimos las cosas por partes para describir cada una de ellas, como quien dice, para saborearlas, para entender cómo nos sabe, cómo nos nutre, cómo se encuentra. Y dependiendo de eso, de esa división, empezamos a clasificar cada una de esos atributos y empezamos a entender cómo se va dando esos cambios que va a tener ese proyecto. Y esos cambios, cuando nosotros, como les estaba contando, lo vamos como comiendo ya poquiticos, pongamos que por acá está la persona en la labor de la comidita. Es cuando nosotros denominamos que es la evaluación de los impactos. De los impactos ambientales. Es cuando empezamos a partir todo en diferentes pedacitos y eso nos permite poder hacer una cosa que es como, pues, establecer cómo son esos criterios de esos impactos, cuáles son los más graves, cuáles son los menos graves, cuáles son los positivos, cuáles son como sus diferentes calificaciones, y eso obviamente nos permite poder evaluarlos como dentro de un semáforo. Y ahí establecer las medidas de manejo, que son en 4 categorías: compensación, corrección, mitigación y prevención. Cuando yo voy estableciendo esas diferentes medidas, pues puedo establecer cuál es como la mejor para poder desarrollar y siempre, siempre, siempre vamos a intentar que estemos en las medidas de tipo de prevención. Es lo mejor que se puede hacer. Además, es la forma más económica de poder prevenir un impacto ambiental. Y de ahí para arriba, pues va aumentando como su nivel hasta las que deberíamos evitar, pero a veces es inevitable poder realizar, como la compensación. Y la compensación casi siempre en los proyectos grandes está como mediada por, obviamente, como el dinero. Entonces, desafortunadamente, esto tiene pues muchas afectaciones a la naturaleza y sobre todo a las poblaciones, porque no siempre ese dinero se termina ejecutando de la manera más apropiada y, por supuesto, por generar también grandes impactos ambientales. Entonces, después de que yo hago esto, digamos de que establezco cuáles son esas medidas y demás, esto todo lo vuelvo en un documento y ese documento es el que yo le presento a la autoridad ambiental. Y eso es lo que se conoce como un estudio de impacto ambiental. Ese estudio, o EIA, como también lo denominan, es el que básicamente va a decirle a la autoridad ambiental si se puede o no desarrollar el proyecto productivo, ¿cierto? Es el que me permite a mí poder obtener los permisos apropiados o la licencia ambiental para poder ejecutar o hablar. Y este estudio de impacto ambiental puede ser autorizado por varias autoridades, están definidas en el decreto 1075, 1076, perdón, y son las siguientes autoridades las que pueden permitir o negar esa licencia ambiental. La primera, la más importante, es el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En ese orden también aparecen las CARS, que significa Corporación Autónoma Regional, y cada
región tiene una diferente. Por ejemplo, en Antioquia tenemos tres, tenemos tres corporaciones autónomas regionales y una autoridad ambiental urbana. Y ya hay otras, como por ejemplo San Andrés, Risaralda, Quindío, Caldas, que tienen cada departamento su propia autoridad. Entonces, eso depende como de la distribución político-administrativa que define una norma para esas autoridades. Y voy a poner otras porque pues también a veces el ANLA no puede y delega en otras personas esa posibilidad de poder ejecutar esos, de estudiar esos estudios y determinar si se puede dar o no. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son esos proyectos que requieren pues, evaluación de impacto ambiental de característica obligatoria. Y mientras voy escribiendo eso, quisiera, profe Joseph, que me ayudes con las siguientes, o profe Felipe, con las preguntas que vamos acumulando en el chat. Claro que sí, Jenny. Por acá tenemos más preguntas. Bueno, tenemos una primera que nos dice, teniendo en cuenta que, aunque ha mejorado el manejo de residuos, la comunidad no está comprometida en un 100%. ¿Crees que debería haber una política sancionatoria para quienes no hagan la separación adecuada de residuos? ¿O crees que los rellenos sanitarios se deban mejorar de una manera diferente, es decir, como un centro de separación autosostenible? Bueno, como ambientalista, yo diría que es mejor evitar pensar en que los rellenos se vuelvan más eficientes, porque no vamos a llegar a ningún lado. A nadie le gustaría tener un relleno sanitario al lado de su casa, ¿cierto? Para aquellas personas que viven en el campo. Entonces, pensar en agrandarlos, en mejorar su eficiencia o hacer nuevos rellenos no tiene sentido. Creo que definitivamente la clave está en lo que nosotros estamos ejecutando como ciudadanos, en las decisiones que tomamos y en cómo esas decisiones impactan en la naturaleza. Entonces, cuando, digamos, yo en mis hábitos de vida cotidiana compro algo, eso siempre va a generar un residuo en algún momento. Entonces, es cuestionarnos sobre esos hábitos de consumo para disminuirlos desde la fuente. Cuando ya no se puede, porque es inevitable que cuando consumimos cosas también se generen residuos, entonces es una separación apropiada que tiene que ir acompañada de muchísima sensibilización. Llevamos como 40 años hablando de educación ambiental, o no sé si son más años, en donde tratamos de hablar y entender cómo es ese tratamiento de los residuos y vamos apenas como empezando a despertar, pero necesitamos mucho más trabajo para sensibilizarnos y que eso esté incorporado en nuestro chip. Afortunadamente pienso que nuestros jóvenes hoy en día están mucho más conscientes de eso y tienen unas mejores actitudes y responsabilidades sobre el cuidado. Y lo fuimos nosotros también respecto a nuestras generaciones anteriores, pero nos falta todavía mucho trabajo. Y finalmente, desde la economía ambiental, claro, si esto no puede ser suficiente, bueno, las sanciones también podrían ayudarnos porque pues finalmente cuando afectan nuestro bolsillo o cuando afectan otras características de nuestro libre desarrollo, es cuando nos damos cuenta que definitivamente vamos actuando mal. Adelante, Muchas profe. gracias, Jenny. Tenemos otra pregunta que nos dice sobre la ANLA. ¿Qué tan rigurosa se ha vuelto esa entidad en los últimos años para los licenciamientos, teniendo en cuenta que el impacto ambiental negativo se ha aumentado en pasos agigantados y qué consecuencias se tienen al hacer esos proyectos, digamos proyectos en general, sin tener los permisos respectivos? Bueno, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de los últimos años para acá ha tenido como una mayor perspectiva de agilizar los trámites para que los dueños de los proyectos puedan obtener los permisos apropiados. En ese sentido, puede ser que esté un poco más flexible en cuanto a los requisitos, pero tener un proyecto sin una licencia ambiental y un proyecto con la licencia es definitivamente un cambio o algo totalmente importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque cuando un proyecto tiene la licencia ambiental es a la luz pública de los ciudadanos de a pie, de las autoridades ambientales, que tienen permiso y que tienen unas obligaciones, como por ejemplo las compensaciones por pérdida de la biodiversidad o la compensación de no menos del 1%. Y esos recursos son muy importantes porque permiten paradójicamente cuidar la naturaleza.
no sé cómo explicarlos, pero es como, no sé si alguna vez han escuchado hablar de los casos como en Europa, donde la cacería precisamente permite financiar los ejercicios de conservación. Es igual acá. Darle permiso a una empresa que contamine el agua es obtener recursos para descontaminarla. ¿Por qué no se le puede negar el recurso a esa empresa o a las personas? Es parte fundamental de sus derechos y el derecho también a tener un desarrollo económico, pero al mismo tiempo obligarlo a que compense sus daños ambientales con tasas o con la inversión o con otras cosas, permite que se pueda tratar esa agua y que otras personas la puedan seguir teniendo bien. Y eso por mencionar un montón de otras cosas. Entonces, sí se han vuelto un poco más laxos y creo que esa es la misión de la norma y de las autoridades ambientales, pero también hay muchísimo más control, pues también es una autoridad que ha evolucionado un montón, solo lo que les contaba de la lista de los impactos ambientales tiene un aplicativo que nos facilita reconocerlos, evaluarlos, poderlos presentar los estudios, la norma también, el decreto, la resolución 1402 también fue como un input súper importante para agilizar el trámite. Ellos van mejorando muchísimo y su equipo también cada vez se vuelve mucho más técnico para este control. Adelante, Con profe. relación a eso, nos dice por acá David Osorio, después de dar la licencia ambiental, ¿cómo se hace para seguir regulando y haciendo el buen manejo y cumplimiento de la norma ambiental? Muy bien. Cuando un dueño de un proyecto ambiental obtiene la licencia ambiental, tiene la obligación de presentar de acuerdo como al trámite que realizó o a la característica de su proyecto o la autoridad que se lo dio, que se lo entregó, tiene la obligación de entregar un informe de cumplimiento ambiental. Supongamos que lo tiene que hacer cada año como mínimo. En ese informe, cuando él obtuvo la licencia ambiental, le dice, mire, yo voy a talar 10 árboles, pero me comprometo por esos 10 árboles en sembrar 100. Entonces, al año siguiente de que le entregan su licencia ambiental, por mencionar solo esa actividad, él le tiene que contar a la autoridad cuántos de esos árboles empezó a sembrar. Entonces, le puede decir, yo ya tengo 50, los otros 50 se los siembro para el año que viene. Y él le va entregando esa información a la autoridad y la autoridad va revisando y puede hacer visitas y puede corroborar de que lo que se está entregando es correcto, cualquiera que sea la autoridad. Por ejemplo, una Corantioquia, un Corpo Urabá, un Fornare, un área metropolitana o la propia ANLA. Tienen que tener se da una comunicación de manera permanente y se tiene esa obligación de entregar esos informes. Y de ahí también está la comunidad, porque muchas veces estos proyectos de licenciamiento tienen unos impactos súper graves en la naturaleza y las comunidades tienen que tener como una veeduría también, ¿cierto? Ellos nos prometieron que nos iban a hacer el acueducto o la planta de tratamiento de residuos y no han cumplido. Entonces, eso también es como un mecanismo de presión para que esos dueños de los proyectos ejecuten sus proyectos efectivamente y efectivamente la autoridad haga también sus veces o su rol de control y vigilancia. Listo, profe Jenny, muchas gracias. ¿Seguimos con las preguntas o seguimos con la presentación? Ya vos me dirás. Sigamos con la presentación. Otro momentico Listo, y ahorita volvemos a dale, la ronda de de preguntas. una, claro que sí. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿cuáles proyectos requieren licencias ambientales? Como les había, o qué es obligación, como les había comentado, son un poco más de 30 proyectos diferentes, pero se reúnen en varias categorías. Por ejemplo, todos los proyectos que tienen que ver con la construcción como de pozos petroleros, eh, todo lo que tiene que ver como con los hidrocarburos, requieren licencia ambiental. También me van a perdonar y puede que esto sea como muy susceptible a muchas preguntas. La cacería en nuestro país requiere licencia ambiental y hay muchos tipos de cacería. Cacería para la ciencia, cacería sustento, cacería comercial, deportiva, pero las cacerías como deportiva, comercial, para la ciencia, la medicina, necesitan licencia ambiental. Todo lo que tiene que ver con la construcción de carreteras, y por supuesto líneas férreas.
También requiere licencia ambiental todo lo que tiene que ver con los procesos de generación y transmisión de electricidad. La construcción también de los procesos hidroeléctricos. Y los embalses. Requieren licencia. Acá, en Colombia, está establecido en la normativa también que existe la posibilidad de generar centrales de energía nuclear. Entonces, no las tenemos en este momento, pero están dentro de la norma. Si alguien decidiera tener un proyecto de generación de energía nuclear en nuestro país, pues tendría que hacer el trámite de licencia ambiental para que se le pueda otorgar, pero está permitido desde la concepción de la norma, para que lo tengan en cuenta a propósito de la generación de electricidad. También la minería. Todos los procesos de minería, cualquiera que sea cielo abierto, enterrado, requieren licencia ambiental. También la construcción y operación de aeropuertos. O la modificación de las pistas, la creación de un nuevo aeropuerto o demás. Todo lo que tiene que ver también con la construcción de canales para navegación de barcos, puertos, todo el sector marítimo y portuario la necesita. Y por supuesto, aunque no es propiamente de una licencia ambiental, los procesos constructivos, de lo cual ya habíamos hablado hace un instante por una pregunta que nos realizó un compañero o compañera de esta clase. Entonces, cuando se van a realizar construcciones en la ciudad o demás, es obligación hacer una evaluación de impacto ambiental y presentar un plan de manejo ambiental a la autoridad que permite los permisos necesarios para que se genere esa construcción. Estos son solamente algunos. Como les conté, son como 30 tipos de proyectos, pero esos son algunos de los que se necesitan el trámite. Acá no mencioné todos, pero bueno, vale la pena consultarlos en la norma y darse cuenta. De ahí en adelante, una pregunta que sí nos podemos realizar es, bueno, ¿y si yo no necesito la obligación de poder ejecutar un proyecto de evaluación como del trámite de una licencia, pero si lo quiero hacer, lo puedo hacer? Sí, lo podemos hacer y es algo que está completamente válido. Mientras cambiamos de tema y voy puliendo un poco los dibujos, profe Joseph, podemos hablar de otras preguntitas. Hola. ¿Me escuchan? Ah, bueno, Sí, dije yo con muchas te gracias. escuchamos. Muchas gracias. Profes, podemos continuar. No recuerdo en dónde quedamos con las preguntitas, pero podemos continuar con otras cuantas preguntas mientras voy Hola, puliendo dibujos. listo, Jenny, claro que sí. Gracias, Por acá profe. tenemos son 3 preguntas en realidad, pero Está bien. están relacionadas. Nos dice, ¿qué estrategias se pueden implementar para fomentar la educación ambiental y la conciencia sobre los impactos de la ingeniería en el medio ambiente, teniendo en cuenta que son los ingenieros, digamos, los encargados normalmente de desarrollar los proyectos y de qué manera esa sensibilización impactaría eh, la disminución de los impactos ambientales? ¿Qué estrategias de educación ambiental tenemos para eso? Es lo que entendí, profe. Sí, sí, señora. Bueno, depende como el área en la que nosotros estemos. Por ejemplo, en proyectos o carreras como ingeniería en sistemas, pues bueno, entiendo que todas las carreras por defecto tienen que tener un componente que hable sobre gestión ambiental y medio ambiente. Es lo que tengo entendido. A la hora de la ejecución, no sé a cuántos de estas personas eso será posible ejecutarlo, pero
En el caso de los ingenieros ambientales o los profesionales ambientales, o yo diría que incluso de la ingeniería civil, que creo que acá pueden haber estudiantes de esa área, en esos casos específicos hay asignaturas donde se habla sobre la evaluación del impacto ambiental o proyectos ambientales o cosas de ese tipo. Y en esas asignaturas se habla sobre esto, porque pues en una sola clase como la que nosotros estamos viendo el día de hoy, es como un abrebocas apenas para entender pues cuál es la importancia de estos impactos, pero esto tiene muchas más aristas. Ver las matrices, que pueden ser 16 matrices en una clase, es otro tema u otro componente, pero sí hay algunos elementos que se puedan hablar. Ahora, muy importante también tener en cuenta que aunque yo no conozca la norma, yo no estoy exonerado de cumplirla. Entonces, también creo que es parte del ejercicio ciudadano que nosotros podamos como repasar, conocer, entender, mirar cómo son los ejercicios de la normatividad, aunque sea un poquito retador entenderlo, para poder como empezar a entender cuándo es una obligación para mí. Pero creo que en algunas carreras esto sí se puede dar, profe. Listo, profe Jenny, muchas gracias. Por acá también nos dicen qué impacto tiene la deforestación en la biodiversidad, el ciclo del agua y el cambio climático y qué soluciones se están implementando para abordar este problema. Bueno, desde la normatividad en nuestro país hay muchas cosas, como por ejemplo políticas ambientales que puedan ayudar a mitigar los impactos ambientales, estrategias de compensación, incentivos también. Por ejemplo, cuando las personas conservan un área protegida de manera voluntaria, pueden haber incentivos de tipo económico que puedan ayudar a, pues, como motivar ese trabajo, ese ejercicio de compensación que están realizando. Pero son muchas, es una pregunta un poco general, pero te puedo como contar que son muchas las estrategias que se dan. Pasan desde la educación, por la norma que sanciona, por impuestos, por incentivos económicos, por concursos, por proyectos de investigación también. Son muchas, muchas las estrategias que se pueden dar para cada uno de esos elementos. Si solo tú coges solamente como el tema de cambio climático, ahí vas a poder encontrar que hay líneas específicas dentro del ministerio o dentro de las autoridades ambientales para trabajar estos aspectos en todo tipo, proyectos, recursos económicos, investigación, de todo. Listo, muchas gracias, profe Jenny. Por acá también nos dicen qué tan viable ve la construcción de plantas de biomasa en Colombia para la generación de energía eléctrica y si éstas generan un gran impacto ambiental. Bueno, tengo una amiga que quiero mucho, que se llama la profe Andre. Ella es una experta en este tema de la biomasa y ella me dice que le ve todo el potencial del mundo. Si bien tener una planta que pues transforme los residuos sólidos y los convierta en energía, tiene también la generación de unos impactos ambientales como las emisiones, el manejo de los lixiviados y demás. Definitivamente vale la pena reconocerlo y tengo entendido que esto puede aportar enormemente a la cantidad de energía disponible para las personas de nuestro país en términos de la matriz hidroeléctrica, digo yo, energética. Entonces le veo muchísimo potencial. Puede que si lo implementen vaya a ser muy cuestionado, pero vale la pena que lo miremos, pues es mucho más interesante que pensar en otras estrategias mucho más dudosas como el fracking o la misma, o el mismo modelo de extracción de hidrocarburos que ya sabemos, pues debe ser como cambiado, pero que sigue permanente precisamente porque ya toda la industria y el sector social está establecido para que este se dé. Listo, profe, ¿te parece bien si sigues? Y enseguida continuamos con las preguntas. Sí, profe, está súper bien. Dale. Entonces, continuar y ahorita les damos otra atención a las demás preguntas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre cómo sería si nosotros hiciéramos una actividad de compensación voluntaria de impactos ambientales. Y acá les quería mostrar precisamente un ejercicio o un ejemplo de ello. Entonces,
es nuestra casa. Mi esposo y yo, en el año 2019, tuvimos la fortuna de poder ingresar a un área de reserva natural que se encuentra en el municipio de San Rafael. Y tuvimos como, además de poder ingresar a esa reserva o a ser parte de esa comunidad, también muchísimos otros retos importantes de entender qué significa estar en una reserva natural y cómo uno se adapta para vivir allá. Entonces, cuando empezamos a pensar en cómo tener nuestra casa, que la llamamos casa aire, pensábamos en muchísimos retos que estaba inmerso pues de estar allá, el cómo construir la casa, en que esto no se viera mal en el paisaje, que tuviéramos como el manejo apropiado de los impactos y bueno, ahí surgió como nuestra casa aire y obviamente toda la historia que está desarrollada alrededor de esta importante construcción. Si bien las construcciones requieren por obligación una evaluación de los impactos ambientales y si bien, digamos, al estar en una reserva natural aún más, todo lo que nosotros hicimos allá lo hubiéramos hecho, así eso no hubiera sido como una obligación para nosotros. Entonces, por eso pongo como lo hacen, como un ejemplo de cómo lo hacemos desde desde propiamente como la voluntad, porque todos podemos hacer cosas desde nuestras propias acciones cotidianas. Miren, estamos en la casa, podemos hacer actividades de reciclaje. El profe Juan David la semana pasada mencionaba que acá en nuestra casa nos lo tomamos muy en serio y sí, por supuesto allí detrás tengo a unas lombrices que se comen mis residuos orgánicos, las cáscaras y todo esto que yo pues digamos desecho de mis hábitos cotidianos. Soy vegetariana y se producen muchas cáscaras acá, entonces las niñas o las lombrices, como les decía yo la semana pasada, se me comen esos residuos y me los vuelven suelo. Entonces podemos hacerlo todo desde nuestras acciones y eso cuenta, así parezca frustrante un poco al principio, cuenta y al final eso se vuelve como un estilo de vida y ya, o sea, cuidar la naturaleza se vuelve algo se vuelve algo cotidiano y así debería ser para todas las personas. Esto se los voy a pasar yo después, pero mientras tanto les voy a ir contando por qué era un reto tener una casa y poder construirla teniendo en cuenta la disminución de los impactos ambientales. Y una de las cosas importantes a tener en cuenta es que, bueno, Antioquia es una tierra que es montañosa y Casa Aire se tenía que hacer precisamente en una montaña. Entonces, para empezar, entender cómo era esa dinámica del suelo y cómo podíamos construir la casa en una estructura como de pilotes que nos permitiera pues como poder disminuir o transformar lo menos posible esa naturaleza fue como uno de nuestros primeros retos. Fue una construcción que fue orgánica, que fue, digamos, de paso a paso, de muchísimos retos también, pero se pudo dar. Entonces, no hay necesidad necesariamente de traer una máquina y explanar una gran área para tener una casa o tener una casa bonita. Se puede hacer de muchas maneras y disminuyendo esos impactos ambientales. Entonces, claro, la construimos así. Hicimos con la ayuda pues de un equipo que es también de la comunidad, que se llama el equipo Tacuara, un diseño que fuera orgánico. Nuestra casa tiene el techo que imita las ondas del aire y está ubicada de manera tal que cuando llueve, digamos, la corriente tradicional de la rosa de los vientos pegue de manera tal que el agua caiga menos en la parte de adentro, no tiene ventanas, no tiene puertas la casa, para disminuir todos esos insumos o materiales que vienen de afuera, de otros territorios, pero está también diseñada para estar en armonía con esa forma en la que llueve en ese lugar y con las corrientes de viento y por supuesto también con el calor que hace, porque en San Rafael hace muchísimo calor. Aprovechando todos los espacios, entonces pusimos como diferentes niveles, construimos la casa en una estructura de palafitos, como les estoy mostrando acá en el dibujo, y eso permitió que tuviéramos una casa bioconstruida, climáticamente amigable, armoniosa con la naturaleza y que por supuesto también fuera bonita, estéticamente agradable, que cuando uno la pueda ver desde diferentes montañas pueda verla como algo que no choca en el paisaje. Y bueno, la percepción de la belleza cambia de cada quien, pero estoy segura que una cosa es ver a la casa aire en la montaña con sus formas y sus techos que imitan las montañas y el aire, por supuesto, y otra cosa sería ver un bloque cuadrado con vidrio blanco, tal vez mucho más impactante para la naturaleza. Hasta el momento no hemos tenido
ningún vecino que se piense en nuestra casa y nos diga, su casa es horrible. No, nos dicen, es como una joyita. Y así la sentimos a la casa aire. Entonces, cuando nosotros construimos de esa manera, pues disminuimos los daños que podían haber en el entorno. O sea, los banqueos pueden ser un daño muy grande en la naturaleza y si se hacen en gran cantidad, pues aún más, porque hay que remover y transportar la tierra, se daña el suelo. Entonces, eso para nosotros no sucedió y tuvimos una casa de más o menos 70 metros cuadrados que tiene absolutamente todo lo necesario para que nosotros podamos tener una estancia muy bonita y desde un concepto que filosóficamente nosotros denominamos un lujo simple. No es que es una casa ostentosa o es una casa lujosa, ¿sí? En el sentido de mucho dinero o muchos lujos, sino es una casa que nos permite conectarnos con nosotros, con la naturaleza, con el entorno que está y vivirla bien, ser abrigados por ella. Entonces fue como algo muy interesante. Y el diseño y la construcción fue colaborativa con las personas que se encuentran en la vereda y por supuesto también de nosotros, que somos los papás de la casa. Otra Profe Jenny, característica... discúlpame, ahí aprovecho para compartirles en el chat para todos los estudiantes. Están dos perfiles de Instagram. El primero es sobre la casa aire que está comentando la profe Jenny. Los invito pues a que sigan estas cuentas. Y la segunda es un perfil de una documentación gráfica que hace la profe Jenny pues en todo su trabajo ambiental. Entonces ahí quedan los enlaces, muchachos, para que por favor sigan esos perfiles. Qué pena, profe Jenny, por la interrupción. No, está súper bien y aprovecho entonces para contarles que, bueno, esto que estamos haciendo acá en este relato, esto que ustedes están viendo es lo que normalmente hace una persona cuando trabaja en documentación gráfica. Por eso era que me hubiera gustado mucho que no hubiera tenido los inconvenientes, pero me alegra que pudimos realizarla como era. Este es un ejercicio en el que personas como yo vamos a eventos o reuniones y escuchamos lo que se conversa y lo vamos dibujando así, como ustedes lo ven acá. Hoy en particular, digamos, es un pasito más evolucionado a la documentación y hablamos aquí ya de facilitación gráfica porque al mismo tiempo yo hablo y dibujo esta historia que estamos hablando acá. Y para ello tuve que hacer un borrador, prepararme un poquito para que estuviera lista o más o menos las ideas que iba a plasmar acá. Entonces, en el perfil de Instagram pueden ustedes ver el material que subo de las documentaciones que afortunadamente muchas me tocan en el tema ambiental y ahí las voy subiendo, les voy contando de qué se trata este trabajo para que aprendan mucho. Esto es una herramienta para aprendizaje valiosísima que pueden hacer ustedes mismos en sus cuadernos. Y el otro es el de nuestra casa para que también nos sigan, para que estén pendientes de lo que nosotros vamos publicando, lo que vamos contando sobre la casa y sobre también pues el proceso de evolución de lo que significa vincularnos a una comunidad, a una reserva natural y de preservar de manera voluntaria también. Bueno, entonces como les estaba contando, otra característica importante que tuvimos en cuenta dentro de la construcción de nuestra casa es elegir los materiales y elementos apropiados para la construcción y para la adecuación también. Por ejemplo, la vajilla que nosotros utilizamos allá en la casa, esa vajilla fue toda elaborada de Carmen de Viboral, que disminuía como los impactos ambientales de traer una vajilla de China, por ejemplo, pero al mismo tiempo le daba la oportunidad de reconocer y valorar todo este tema artesano y de la denominación de origen de lo que significan los platos de Carmen de Viboral. También utilizamos muchísima guadua y madera en el proceso de construcción. La guadua es un elemento sismo resistente, muy a propósito del sismo que a todos nos despertó en la noche anterior a la madrugada del día de hoy. Entonces, bueno, no sé cómo se sentirá un sismo en la casa aire, pero seguramente tener una casa que está construida con guadua, pues va a ser más resiliente esa afectación por los efectos climáticos. Climáticos, digo yo, geológicos. Todas las bombillas que nosotros utilizamos en casa son, pues digamos, LED y la mínima cantidad posible de iluminación, que es un vatio, perdón, de potencia, para poder como disminuir el consumo de electricidad. Y cuando también hicimos toda la adecuación de los electrodomésticos que compramos para el desarrollo de nuestra casa, siempre fue un criterio de elección que fueran
los más eficientes en términos del consumo de electricidad, para que también pues la adecuación de la casa y los materiales que utilizamos fuera totalmente sostenible. Algunas paredes de la casa, de las poquitas paredes que tiene, fueron pintadas incluso con el mismo suelo que se encontró en la zona cuando se estuvo construyendo la casa. Y por eso la que les contaba, es totalmente orgánica, con la misma tierra de allá, con los mismos colores que se encuentran en el lugar, y eso hace que sean mucho menos los impactos ambientales. Una cosa muy clave en la construcción de la casa también era que teníamos que tener como una relación con los vecinos, pues desde el proceso de construcción. Por eso, cuando nosotros, digamos, empezamos la construcción, la contratación que hicimos fue como de mano de obra local. El hijo de uno de nuestros vecinos, que tiene un colectivo de construcción que hacen unas casas brutales, ellos tienen un colectivo que se llama Tacuara, y Tacuara fue el que nos construyó la casa, con pues obviamente un proceso de conversación de manera permanente. Y esa vinculación era muy importante porque, digamos, no podíamos hacerlo de otra manera. O sea, llevar un constructor de otra zona cuando el hijo de tu vecino construye y construye así de bonito, no podía ser. Pero también era un acto de confianza. Casa Aire era de las primeras casas que ellos hacían y se cometieron muchos aprendizajes, no errores, pero aprendizajes. Y eso también era parte de lo que nosotros estábamos dispuestos a poder desarrollar allí. Y por supuesto también muchos otros detalles, como la malla que tiene, fue un proceso de recuperación de los saberes, de los nudos, de los arrieros de nuestras montañas, y tenemos una malla muy bonita que fue elaborada nudo a nudo por otro de nuestros vecinos, quien tampoco nunca había hecho una malla de ese tipo, pero la hizo y es muy admirada y es un atributo muy lindo de nuestra casa. Otra cosa importante también es que durante el proceso de construcción y posterior se hacen muchos impactos ambientales. Entonces, por ejemplo, solo el tema de la recuperación de los residuos, de cómo uno los saca de allá, de cómo los lleva a los lugares apropiados para destinarlos, es todo un reto, pero es una responsabilidad que tenemos que asumir cuando hacemos proyectos de este tipo, y que por supuesto nosotros también los tuvimos presentes durante nuestra elaboración. Y esos impactos no solamente son como durante la construcción, sino también posteriores. Por ejemplo, nuestra casa tiene un baño de agua, que es el único baño que podemos tener en el lote que tenemos mi esposo y yo. Los demás baños tienen que ser baños secos, pero esa agua implicaba tener un biofiltro, entonces hay que tener un tratamiento de aguas apropiado, que no puede ser un pozo séptico, tiene que ser un biofiltro con plantas que ayude a tratarlo. También cuando una persona va, o cuando nosotros vamos, nos traemos nuestros residuos, los que son orgánicos los compostamos, entonces hay un reto y todo un compromiso que está ahí de manera permanente dentro de nuestra casa. Y por otro lado también, por ejemplo, cuando estamos hablando de los impactos actuales, es que nosotros utilizamos dentro de la casa productos completamente ecológicos. Los jabones con los que nos bañamos, la crema dental que utilizamos para cepillarnos es también ecológica, el champú, el rinse, absolutamente todos esos componentes son ecológicos, y nos garantizamos de que sean así para que no se dañen las aguas, que en esta cuenca muchas personas le apostamos a la conservación. Y por supuesto también tenemos toda una apuesta de conservación hacia la biodiversidad, una muy interesante. Entonces tenemos que sembrar de manera permanente arbolitos de muchas especies. No todas las especies crecen porque se secan, porque son depredadas por las hormigas, arrieras. Diversificar la flora y la fauna que se encuentre, porque la reserva antes era una finca de ganadería, entonces hay un desequilibrio de alguna manera en lo que está allí en la naturaleza. Y poco a poco hemos empezado a notar un retorno muy interesante de la naturaleza, que por supuesto documentamos, y por eso era que les decía, síganos en las redes, porque cuando tenemos la oportunidad de documentar las especies, entonces nosotros las publicamos en la casa. Y por supuesto en las redes de la casa, y le contamos a las personas que están allí presentes cómo lo tenemos que cuidar, o características de ellas, si es una abejita, si es un pájaro, si son otras especies, y las vamos documentando y guardando y compartiendo con otros vecinos para entender cuál es esa biodiversidad que se encuentra en nuestra zona y cuidarla. Ya empiezan a llegar los monitos. El fin de semana que estuve entró una marmosa a la casa, entró y salió porque estábamos ahí, entonces
es un acto de cuidarlo, de conciencia, dedicación y de compromiso, por supuesto. Bueno, profe, sigamos con las preguntas. Jenny, claro que sí. Tenemos una pregunta en realidad que nos dice, ¿cuáles son los principales desafíos éticos que enfrentan los ingenieros al abordar el impacto ambiental y social de sus proyectos? Bueno, los principales desafíos éticos tienen que ver con los recursos económicos, porque la labor de un ingeniero ambiental es, digamos, garantizar que un proyecto productivo funcione desde el punto de vista de la evaluación de los impactos, pero muchas veces están como en la tentación de tener que manipular a veces la información para que el proyecto salga, aunque digamos no sea totalmente viable este desarrollo. Entonces, pues no, la ética es algo que cada quien tiene que evaluar y entender cuál es la manera más apropiada de poderla desarrollar, pero creo que el dinero y la ética frente a cómo se firman y se aprueban los procesos productivos para que se den los proyectos se da. Yo le decía mucho a los estudiantes de evaluación de impacto ambiental de mis clases que si esa persona no lo hacía, y si tenía como corazón para cuidar el medio ambiente como ingeniero ambiental y no cuidaba el medio ambiente o se negaba cómo hacerlo, por ejemplo, conozco gente que dice, yo nunca trabajaría en una minería, en una minera, y está bien, es su postura ética, pero si no trabaja una persona que tiene buen corazón hacia la protección ambiental en una minera y hace valer el cuidado de los recursos y de las comunidades que se encuentran allí presentes, puede llegar otro ingeniero ambiental, incluso que si tenga mucho menos ética para el cuidado de la naturaleza, igual lo va a hacer. Y puede que no lo haga bien. Entonces, les decía mucho, no desperdicien una oportunidad de trabajar en una organización por retador que sea o por miedo al que dirán. Si usted está ahí, hágalo y hágalo muy bien y garantice que esos recursos que está velando pues puedan ir precisamente para eso, para cuidar la naturaleza, para salvar el medio ambiente, para lo que le corresponde a usted como su rol de ingeniero ambiental. Eso era lo que les decía a ellos. Bueno, profe, sigamos. Jenny, solo teníamos esa pregunta por el momento. Entonces, si quieres, sigues con tu presentación. Bueno, está bien, profe Joseph. Bueno, entonces, como les estaba contando, esas como las características de un proceso de evaluación de impacto ambiental. Ahí les pude narrar más o menos cuáles son como esos atributos o esos principales acuerdos. Vamos a hacer un breve repaso para entenderlo. Entonces, un impacto ambiental, cuando hablamos acá en esta primera parte, es una cosa que es un cambio que se da en la naturaleza, puede ser positivo o negativo. Eso depende como del contexto de la manifestación. Por ejemplo, un proyecto como una hidroeléctrica puede generar empleo y en la generación de empleo es positivo porque las comunidades tienen cómo acceder a sus necesidades básicas y satisfacerlas, ¿cierto? Y que los impactos tienen muchas características y que tienen una forma especial de llamarse y a eso le llamamos como nombres y apellidos, de acuerdo pues como a unas recomendaciones que nos daba un profesor muy famoso en la evaluación de los impactos. Lo otro es que es obligación cuando son proyectos grandes que tienen una gran cantidad de impactos en la naturaleza, principalmente proyectos como de minería, de generación de electricidad, las construcciones de carreteras y demás. Pero las personas común y corriente podemos hacer evaluación de los impactos y utilizar técnicas creativas para poder desarrollarlos también, o mitigarlos o recuperarlos. Y que para la evaluación, pues nos toca como cuando abordamos comernos una bandeja paisa, pues separarlo por partecitas. Y en esa separación por partecitas podemos establecer cuáles son las mejores medidas de manejo para esas correcciones de los impactos. Y luego, pues ya lo siguiente que hablamos fue cómo uno lo puede hacer desde la voluntad, ¿cierto? Nosotros acá, por ejemplo, en la construcción de la casa que les conté, hicimos muchas cosas que eran parte de nuestro propósito de vida, pero igual en una construcción se tienen que hacer también evaluaciones de impacto. Por ejemplo, puede que una casa decida no hacerla toda en guadua o con materiales de bioconstrucción, lo puede hacer en cemento, en ladrillos o en superboard, lo que tenga a su alcance, pero en esa
lógica también puede hacer cosas para disminuir esos impactos ambientales, por supuesto. Bueno, profe, cuéntame si tenemos más preguntas por acá. No, profe Jenny, por el momento no. Ya te las conté todas las que teníamos acá. Bueno, entonces, por este lado les comento entonces que ya esto era más o menos lo que tengo para contarles con la presentación, recordarles mucho desde la perspectiva de Casa Aire y de lo que nosotros vimos allá, que nosotros no necesariamente tenemos que ser ingenieros ambientales o profesionales ambientales para hacer las evaluaciones o para hacer las cosas con cuidado hacia la naturaleza. Les comento incluso que esta casa, que es tan especial y en la cual nosotros tenemos tanto afecto, ni siquiera la construyeron arquitectos, fueron bioconstructores, gente que es súper apasionada por la naturaleza, por el cuidado de la naturaleza y tiene un enorme sentido de creatividad. Y ahí está el resultado. Es decir, usted puede ser un ingeniero electrónico y desde su profesión cuidar la naturaleza, o un ingeniero en sistemas y hacerlo. Hoy en día la interdisciplinaridad nos obliga a ese llamado y a también ese compromiso, porque pues si no cuidamos la naturaleza va a ser complicado para nosotros, para todos poder subsistir en ella. Listo, profe Jenny, muchísimas gracias por tu presentación, muy genial en lo personal, me encantó la presentación, toda tu labor ambiental, pues la verdad que es algo digno de admirar y muy chévere pues que se pueda replicar y que otras personas pues también lleguemos a ese nivel que tienes vos de cuidado del ambiente. Bueno, no Muchas sé si de pronto los otros compañeros quieran hacer una reflexión final o Jenny, vos pues, como para despedirte de los muchachos, hacer como una reflexión general de tu presentación y también aprovecho para comentarles a los estudiantes de nuestra cátedra que la próxima semana tenemos un taller o evento evaluativo. Ya eso pues lo coordina cada grupo de estudiantes con el respectivo coordinador de cada institución. Jen. Bueno, digamos que invitarlos a cuidar la naturaleza desde el lugar en el que nosotros estemos. Más allá como de tener mucho conocimiento o conocimiento técnico de evaluar impactos ambientales, es hacer lo que nos corresponde, desde la escala en la que estemos, desde el lugar en el que estemos y en todo momento. Hay un sentimiento que se llama solastalgia, que significa tener como angustia o ansiedad por ver que la naturaleza se destruya y no poder hacer nada, pero sí podemos hacerlo y cada acción cuenta, así parezca retador o contradictorio. Invitación es a eso, en lo que hagan, en la forma en la que actúen, en las decisiones que tomen en su vida cotidiana, siempre piensen en cómo eso está impactando la naturaleza. No importa su profesión, no importa cómo esté, siempre hay que ayudar y hay que hacer algo y hay que hacerlo de la mejor manera posible, hasta que eso se nos convierta en un piloto automático y siempre, siempre, siempre actuemos de la manera que debería ser apropiada para cuidar la naturaleza. Esa sería mi reflexión. Y no se les olviden seguirnos por allá en las redes, también inscribirse en el canal de Cátedra Nómada para que siempre puedan tener allí acceso a nuestras grabaciones. Y bueno, nos vemos en una próxima sesión. Listo, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros asistentes, a los demás coordinadores. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Jenny.